Hola, les doy la bienvenida a este podcast que preparamos para hablar un poco de lo que pasó en The Merge junto con la gente de Mighty Block. Y tenemos un invitado especial para esta primera edición, que es el amigo Koch, así lo conocemos. Que bueno, él está y estuvo trabajando en lo que es research dentro de la red y también un poco en el arte digital, ¿no? NFTs. Contame un poco, Koch. Primero, bueno, bienvenido al podcast. Y no sé si nos querés contar un poco qué estás haciendo. Muchas gracias, Seba, por invitarme. La verdad que súper contento de estar acá y también de estar en algo, digamos, vinculado con Mighty, porque, bueno, trabajé con ustedes un tiempo. Bueno, como bien decías, bueno, mi nombre es Emi. Normalmente me conocen como coach en el mundo cripto, por el Twitter sobre todo, algo un poco adoptado. Eh, lo que yo hago actualmente es, sí, arte generativo. Me empecé a vincular con el mundo de los NFTs hace unos 3 años aproximadamente. Eh, Eso se enmarca dentro, más específicamente en lo que es criptoarte. Y después tengo un background como desarrollador de más de 10 años, pero ahora puntualmente estoy más dedicado, digamos, a la parte de los NFTs y del criptoarte. Genial, genial. Bueno, el tema va justo, ¿no? Porque después nos vas a contar, pero seguramente lo que pasó últimamente en la red afectó un poquito lo que haces en el día a día. Así que vamos a empezar hablando un poquito primero de la historia. Yo sé que sos como un adopter bastante temprano de lo que es la tecnología descentralizada de Ethereum. Contanos un Sí. poco cuándo llegaste y por qué llegaste al mundo de Ethereum. Bueno, fue como todas las cosas para mí en esta vida como un poco casualidad. En el 2014 fui a una charla de Bitcoin y en esa misma charla conocí Ethereum. Ya conocía Bitcoin, o sea, lo había escuchado nombrar simplemente, pero nunca había ido a fondo, entonces me interesaba saber de qué se trataba realmente, ¿no? De qué se trataba esa tecnología de la que todos estaban hablando en ese momento. Fui con un amigo que fue el que luego me introdujo a Ethereum. En ese momento era la preventa, o sea, uno podía comprar, digamos, una cantidad de Ethereum con Bitcoin, que yo en ese momento compré, pero muy poquito, o sea, para que la gente se saque la fantasía del millonario, lo que sea, yo ahí compré, no sé, $5, una cosa así, que eran igualmente unos 10 Ether o similar a ese número. Pero bueno, lo que me permitió eso es, digamos, meterme con la tecnología. Tuve altos y bajos, tuve muchos años en los que, por ejemplo, no le presté más atención, pero bueno, finalmente todo me fue llevando a que cada vez me meta más en el ecosistema de Ethereum. Bien. ¿Sos de los usuarios que tuvieron bitcoins en la etapa temprana y perdieron las claves, algo de eso? Porque conozco varias gente que fueron a eventos en esa época que les daban por ahí una clave privada, una billetera estas de papel con algún puchito de bitcoins y ahí quedaron, ¿no? Y perdieron lo que tenían. Bueno, en mi caso no lo perdí, pero nunca tuve mucho, entonces tampoco significó nada, porque no sé, hacer una multiplicación por 50 de $1, bueno, no repercute demasiado en el bolsillo de uno. Pero sí conozco un montón de gente que sí, y de hecho era bastante difícil operar en ese momento, entonces muchas personas, para simplificar eso, usaban exchange de una dudosa reputación, entonces también había pérdidas por ese lado, como que pasaban muchas cosas raras. Lo que uno tenía que hacer, y lo cual era bastante engorroso, era para operar, si querías operar con tus claves directamente, tenías que bajarte, o sea, tenías que bajar un nodo. Y eso implicaba sincronizar, o sea, eso pasaba tanto en Bitcoin como en Ethereum. Entonces era una operatoria súper poco amigable, Claro. ¿no? Por así decirlo. Claro, aparte, Sí. imagino que si tenías, no sé, algo que valía $50, cuando eso valía 1000, ya lo reventabas. En la lógica, al menos que yo me Exacto, hubiera imaginado, muy pocos deben haber sí, sido los que sí, aguantaron desde esa época hasta ahora para decir, me claro. hice millonario, ¿no? Bueno, no, de hecho, como anécdota, ¿no? Yo esos 10 los vendía, creo que $15, una cosa así. En ese Claro. momento.
Los Negoción, cambié, negoción. negoción porque claro, eran $5. Pero bueno, claro, uno viéndolo en retrospectiva, como que sí. Bueno, lo mismo le pasa a muchísimos que han comprado, por ejemplo, no sé, la Bitcoin Pizza creo que es la más fuerte de todas, que ahora vale millones de dólares lo que se pagó por esa pizza, pero bueno, tiene que ver con el uso de la moneda también, ¿no? Y cómo la economía está viva también, en cierto modo. Tal cual, tal cual. Bueno, y bueno, sí, 2014, Ethereum sale en 2015, o sea que la Sí, agarraste en sus inicios, y ya se hablaba algo de lo que es el merge en esa época. Poco, había una promesa, creo una idea, pero no sé si vos estabas al sí. tanto en ese momento o si, digamos, no fue algo a lo No, que le no. prestaste atención en sus inicios. No, no, de hecho tampoco comprendía muy bien lo que estaba, lo que era Ethereum, lo que implicaba lo de la blockchain de propósito general. O sea, eso me costó tiempo entenderlo, de hecho. Eh, a pesar de venir de un palo técnico, yo creo que estas cosas llevan tiempo, porque son tecnologías bastante disruptivas y hay muchas cosas particulares que uno tiene que entender que creo que cualquiera que quiera meterse en esto, paciencia, lo primero, ¿no? Ir abarcando de a poquito. Por ejemplo, primero conocer Bitcoin y después pasar a Ethereum. Eso me parece algo, por ejemplo, sano, ¿no? No, yo la verdad que en ese momento no, nada del merge. Tampoco estaba tan en disputa o no había tantos concerns con respecto a lo ecológico o lo que implicaba, digamos, minar y el efecto, digamos, en los gases de efecto invernadero y demás. Entonces es como que fue un problema que empezó a surgir, creo, un poco más en este tiempo, digamos, en estos últimos años. Claro, claro. Pero si bien no tuviste por ahí tanta conciencia a nivel del merge, sí atravesaste un fork, ¿no? Un fork bastante grande que fue el de DAO. Vos ya estabas Sí, participando en la red en ese momento. sí, estaba participando, de hecho, compré en ese momento tokens de DAO. Todo esto para mí era una prueba, ¿no? Compré tokens de DAO para contarle un poco a la gente de manera breve lo que era. Fue la primera organización descentralizada autónoma, eh, que básicamente era algo así como un fondo de capital de riesgo. La idea era que todos los que tengan el token pudieran invertir, o sea, invertir, digamos, la plata que estaba en el pozo del contrato, invertir en diferentes proyectos que les resultaban interesantes, ¿no? Y que aparecían como posibilidades de inversión, por ejemplo, no sé, energía solar, por nombrarte algo. Algo de lo que recuerdo en ese momento, también otro de autos eléctricos, por ejemplo. Bueno, cosas por el estilo. Eso era de DAO, básicamente. La gente estaba comprando un token para después poder votar, ¿no? Con la porción que cada uno tenía en a qué se le otorgaba fondos. Lo que sucedió con eso es que era un contrato inteligente que tenía un bug, básicamente. Y ese bug permitía drenar todos los fondos de el contrato. No me voy a meter mucho en lo técnico porque creo que no vale la pena ahora, pero básicamente esto es lo que sucedió. Algún día vamos a hacer Y uno especial de DAO y ahí creo que hay que metemos todo hacer, en detalle. sí, sí, creo que hay que hacer uno porque la verdad que fue un suceso tremendo. Y bueno, y una persona llegó a drenar un tercio del dinero del fondo, que en ese momento era muchísimo, no tengo los datos acá, pero era mucho dinero. Eh, y eso levantó, digamos, todo un debate que terminó desencadenando en que la solución era forkear la red, o sea, bifurcar la red y hacer una operación de rescate. O sea, esos fondos que obtuvo el hacker, devolvérselos a los usuarios que se vieron afectados. Ese fue un fork súper controversial porque, claro, no, ni siquiera era una bifurcación que tenía que ver con el protocolo, sino que era para salvar, digamos, digamos, a unos usuarios en concreto, que eran muchos de todos modos, eh, de lo que había pasado. Lo interesante de esto es que ahí creo que aprendimos, por lo menos yo me puse del lado de forkear la red, de bifurcarla, creo que lo que aprendimos es que en última instancia los que estamos detrás de esto somos seres humanos y podemos elegir, digamos, si queremos hacer un cambio sobre una red o no. La postura opuesta a eso era que
como el código ya estaba ahí y el código tenía un bug, bueno, listo. Ese iba a ser el comportamiento para siempre del contrato inteligente. Y creo que esa noción de inmutabilidad, ¿no? Es algo que siempre termina siendo un poco controversial, ¿no? Porque en definitiva los usuarios somos los que podemos elegir, ¿no? O tendríamos que poder elegir si queremos implementar un cambio sobre la red o no. Si hay un consenso sobre eso, lo hacemos y listo. Sí, no, estoy de acuerdo y vos sabés que en una primera instancia, cuando yo vi lo de Dado, lo pensé como algo que estaba mal en algún punto. Es decir, si un contrato, o sea, si las reglas del juego están puestas y vos sabés que no podés modificar el código y te equivocaste. Pero después, pensándolo un poco más, ahora estoy más del lado de que fue un recurso de defensa de la comunidad propia, que en la vida normal no estamos acostumbrados porque cuando tenemos algún problema, está muy de moda los ataques con phishing, que te roban las claves y por ahí te hacen una transferencia o algo. Dependemos de un tercero, o de un, no sé, por decir un banco o una compañía que nos atienda, que coopere y que nos pueda revertir la transacción. Dependemos un poco de la buena voluntad o de algún recurso por ahí medio legal, pero bueno, dependemos de esa compañía. Y acá fue la comunidad misma, es como si te hubieras juntado con tus vecinos y hubieras dicho, mirá, me pasó esto, y que los vecinos hubieran intercedido para ayudarte. Y pensando por ese lado, hoy estoy un poco más del lado de que el cambio estuvo bien a que estuvo mal. Pero sí concuerdo que es polémico igual porque por algo están puestas las reglas del juego y le da un poco más de confianza también a los escenarios. Decís, no te lo puedo modificar. Y bueno, ya si pasa un Ford, decís, ¿qué me garantiza que mañana yo voy a Sí, invertir en exacto. algo y no me lo van a cambiar? Claro, bueno, creo que también pasó mucha agua debajo del puente. En ese momento en Ethereum eran pocos usuarios. La mayoría, de hecho, de los que tenían, o sea, los holders de Ethereum, habían comprado en The DAO. Entonces, era, digamos, una comunidad muy pequeña y el proyecto abarcaba mucho capital de esa comunidad. Entonces, por eso es que se tomó esa decisión. Hoy día suceden hacks, de hecho, y no se pueden hacer ese tipo de rescates porque están representando, digamos, una porción muy pequeña, digamos, de la comunidad. Como te digo, como que pasaron muchas cosas en estos años, ¿no? Aunque haya sido en el 2016 y tengamos 6 años de diferencia, pasaron un montón de cosas. Sí, seis, pero para una tecnología que tiene 7, o sea que no, Sí, sí, tal cual. es relativamente poco. Y como para hacer un paralelismo, ¿no? Porque obviamente el Ford de DAO tuvo sus consecuencias sobre la red de Ethereum y un poco podíamos tenerlo como antecedente de lo que fue después el merge. Al menos como para hacer una previsión. ¿Qué consecuencias tuvo? ¿Cuáles viste vos en ese momento que sobre la red de Ethereum, ¿no? Que hayan afectado a los usuarios, o sea, ¿qué pasó? Bueno, creo que la más importante fue que efectivamente hubo un grupo de personas, un grupo de operadores de nodos y mineros, que no estuvieron de acuerdo con los cambios, que eso es algo que puede pasar y es sano que pase, que decidieron desde el bloque en el cual se iba a bifurcar la red, ellos no iban a aceptar la transacción para salvar los fondos. Eso lo que genera es una bifurcación, pero una bifurcación en dos redes separadas. Y ahí se formó lo que algunos deben conocer o lo deben haber visto alguna vez en alguna página, que es Ethereum Classic, que fue un fork básicamente que surgió de DAO. Bien. Ese fue como el aspecto, por así decirlo, como disruptivo, ¿no? Como algo que surgió o esa posibilidad de, bueno, ok, no estoy de acuerdo con estos cambios, sigo por mi cuenta. Bien, sucedió eso. Pero después, por otro lado, como un aspecto que lo veo tal vez un poquito más positivo de lo que pasó con The DAO, es que Ethereum a partir de ese momento adoptó a las bifurcaciones y a los forks como una metodología de desarrollo, básicamente, como una metodología de actualización de la red. O sea, solucionó un problema en ese momento, un problema muy concreto, con un protocolo y demás, pero luego
todos los hard forks que le siguen a ese, porque hubo muchos, pueden entrar a la página de Ethereum y ver todos los que hubo, empezó a ser una metodología simplemente de actualización de la red. Si nos ponemos de acuerdo que queremos cambiar algo en el protocolo, ¿qué hacemos? A partir de cierto bloque, implementamos el cambio, todos nos bajamos el nuevo software, todos los que operemos nodos, y desde ese punto empezamos a operar con las nuevas reglas, básicamente. Que creo que esa es una parte súper importante y que contribuyó al desarrollo de Ethereum, de hecho. Sí, que gran parte de la comunidad de los que están ahora trabajando en Ethereum debe haber entrado en esa época pensando que eso estaba establecido por ahí desde el inicio. Y bueno, fueron cosas que se fueron aprendiendo. Y a mí me gusta pensarlo como un antecedente, ¿no? Como un experimento que sirvió también para ver que se podían hacer este tipo de bifurcaciones o de cambios fuertes, de hard forks, bueno, que se podían establecer y que no trajeron a nivel de infraestructura, está bien que era otra cosa, pero a nivel de infraestructura y a nivel de precio en Ethereum, que si bien debe haber afectado un poco, pero a largo plazo no es que desapareció la moneda de Ethereum, ni que le pegó y que estuvo en el piso, sino que se pudo acomodar y que tuvo la capacidad de resistir esos cambios. Emi, ¿cuándo fue la primera vez que escuchaste de The Merge? Y supongo que habrá sido hace un par de años. Yo me acuerdo, al menos yo, que estaba dando cursos de Solidity, etcétera. Empezó a aparecer Ethereum 2.0 porque me preguntaban mucho cómo iba a afectar a la infraestructura, a la parte de smart contracts, etcétera. Pero sí me acuerdo que tenía fecha como para 2020, o sea, tenía una fecha bastante anterior a la que terminó pasando. Así que te pregunto, primero, ¿cuándo fue la primera vez que escuchaste? ¿O cuándo más o menos lo empezaste a ver como una posibilidad? ¿Y por qué tardó tanto en implementarse? ¿O por qué crees, no? Que tardó. Ok, yo lo escuché por primera vez en el 2019. Ahí, digamos, no es que lo escuché por primera vez, ya como una posibilidad, ¿no? No una posibilidad, sino como algo que iba a suceder. Sabía que estaba la idea de cambiar a un nuevo mecanismo de consenso, pero no sabía cuándo iba a suceder. Acá me vas a tener que ayudar igual un poco vos, porque no recuerdo muy bien en el 2020, si no me equivoco, que en el 2021 se puso operativa la red de Ethereum 2.0 o en el La 2020, Bacon Chain. la Beacon Chain. Buena pregunta. Yo creo que fue en el 2020. Me parece que sí, me Pero tengo parece la que fue misma finales confusión de... como para mí. La pandemia fueron como 2 años que lo englobo todo dentro de Exacto, fue dentro de lo que fue la pandemia, barra cuarentenas, etcétera, ¿no? sí, entonces fue finales de 2020. Finales de 2020 tenemos, digamos, cuando empieza a funcionar la cadena de balizas, la Beacon Chain, que ese fue el primer gran cambio que era necesario implementar para llegar, digamos, hasta el merge. ¿Por qué? ¿Por qué esto? Voy a explicar un poco esto y también esto tiene que ver con el motivo por el cual se demoró. Vos lo que necesitas hacer es, ahora Ethereum ya no es una sola chain, ¿bien? Ahora son dos chains. Está la cadena principal, que es la cadena de ejecución, que es la cadena donde viven, digamos, los NFTs, donde viven los contratos de DeFi y demás. Y por otro lado tenés esta cadena de balizas, la Beacon Chain, que es la cadena en donde los validadores, en donde se da el sistema de consenso, o sea, donde sucede Proof of Stake, básicamente. Antes de llegar al merge, antes de implementar eso en mainnet, digamos, antes de que las dos redes funcionen en paralelo, a la vez, digamos, necesitas primero formar esa red. Bien, y eso arrancó a finales de 2020. Se empezó a testear esa red. Y se empezaron a encontrar un montón de cosas que sucedían con el protocolo de Proof of Stake. Lo que hay que tener en cuenta, y creo que es el principal motivo por el cual se demoró, es que Proof of Stake es bastante más complejo que Proof of Work. Si Proof of Work tiene algo que es buenísimo, que es la sencillez. Bien. De hecho, hay un montón de cosas que suceden de manera natural en Proof of Work, como por ejemplo el tiempo que consumen los bloques, sucede de manera natural, porque la computadora que está tratando de obtener el hash del siguiente bloque tarda aproximadamente entre 13 y 15 segundos. Entonces, todos sabíamos eso. Entonces, de esa manera es que teníamos organizados los bloques, digamos, en un periodo de tiempo más o menos
común, ¿no? Entre los 13 y los 15 segundos. El problema es que en Proof of Stake vos ya no tenés un trabajo intensivo por parte de la computadora. Entonces tenés que generar todas esas cosas de manera artificial. Como eso mismo, hay un montón de cosas más que en Proof of Stake las tenés que generar de manera artificial. Por ejemplo, en Proof of Work hay una competencia, ¿no? Todos los mineros compiten por lograr el bloque, de esa manera se va regulando la red, ¿no? En el caso de Proof of Stake, no tenés esa posibilidad. Entonces tenés que pensar muchísimo más el protocolo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos pasando de algo bastante sencillo a algo mucho más complejo, ¿no? Yo diría que una orden de magnitud más complejo, o unas cuantas. Lo que hace eso es, generó, digamos, diversos comportamientos no deseados, por así decirlo, que se fueron mejorando, ¿no? Que se fueron implementando diferentes soluciones. Y la gente todos los equipos trabajando en esto eran conscientes de esta cuestión y por eso es que hubo un testeo muy fuerte. Y se testeó en muchísimas redes antes de llegar efectivamente a producción, ¿no? Que pensemos que no es que estamos hablando de una producción que, bueno, de última lo bajamos y le damos play otra vez, ¿no? Como si fuera una página web. No, estamos hablando de una red que ya hoy en día está manejando millones de dólares por día. Entonces, creo que ese es el principal motivo por el cual tardó tanto tiempo, ¿no? Es muy difícil estimar en software, nosotros lo sabemos muy bien. Ya es difícil estimar en software. Imagínate en algo que está productivo y que está moviendo millones de dólares y que es descentralizado. Bueno, creo que ese es el motivo. Sí, 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 tiene todo el sentido del mundo. Aparte, recordemos que no hay acá un plazo que cumplir en el sentido de que no hay un inversor o alguien que puso el capital y te dice tenés que tenerlo para tal fecha, sino que es bastante trabajado por la comunidad. Si bien debe haber alguien que debe tener alguna retribución de todo esto, pero bueno, son comunidades que aportan, que desarrollan y que hubo una pandemia de por medio. No hay que subestimar la pandemia. He visto roadmaps afectados en compañías privadas y todo. Era de esperar. Y yo creo que también ganó un poco el entusiasmo, ¿no? La manija de querer salir con todo, porque había fechas que mismo todo lo que se viene para Ethereum 2.0, además del merge, el sharding, etcétera, tenían fechas que eran bastante difíciles de cumplir y que bueno, supongo que se van a ir ah, acomodando en lo que viene, pero bueno, Sí, sí, digamos, y ahora ya me meto en las consecuencias del merge. Sí creo que el tiempo que se tomaron fue bueno. O sea, había mucho crítico, había visto mucha crítica, mucha catástrofe por venir, y realmente no vi que haya pasado nada. Vos, Emi, ¿qué viste del merge? Se rompió todo, anduvo todo de maravillas. ¿Qué nos podés decir? no, la verdad es que salió perfecto. Eh, salió perfecto. Yo de hecho soy operador de nodo y estaba un poco, nada, nervioso, por así decirlo. De hecho, me levanté temprano acá en España. Sucedió a las 8:30 de la mañana, así que nada, me levanté para seguirlo. Tampoco sabíamos exactamente en qué momento iba a suceder. Podía ser una hora más, una hora menos, entonces había que estar un poco ahí preparado con los logs. Pero salió todo perfecto, no sucedió nada. De hecho, el merge tiene consecuencias positivas. Para mí tiene dos cosas muy importantes el hecho de haber cambiado de mecanismo de consenso. La primera, y creo que era la más apremiante, desde mi punto de vista, hay gente que cree otra cosa, ¿eh? Pero era la cuestión ambiental. Yo entiendo que del lado de Bitcoin, digamos, hay mucha justificación de que al final el hecho de usar mucha energía también termina apoyando, digamos, a las energías renovables y avanzando un poco la tecnología desde ese lado. Pero la realidad que pasa es que muchos mineros, digamos, se van a países donde la energía es barata, que normalmente no suelen hacerlo, digamos, con los medios menos contaminantes, por así decirlo. Eh,
Y eso siempre me hizo ruido a mí. Me hizo ruido en general de Proof of Work. Y creo que lo principal que se solucionó con el merge es dejar las emisiones, básicamente. Bajar las emisiones en un 99%. Eso creo que para mí fue el mayor logro y del que se venía hablando bastante a nivel comunidad. La gente de los NFTs, de hecho, el mayor crítico de los NFTs los criticaba por eso, sobre todo. Por el hecho de, bueno, está bien, vos estás creando una imagen en la red, pero estás consumiendo lo mismo que si hicieras un viaje de 400 kilómetros con un auto, por ejemplo, ¿no? Entonces, era un poco, creo que ese era como el cambio que todos esperábamos, ¿no? Que suceda efectivamente en Ethereum. Y después el segundo, que es una consecuencia de eso, que es la baja de la emisión del Ether. El Ether pasó a ser, digamos, por así decirlo, deflacionario. Algunos lo nombran como ultrasound money. Esto es un poco técnico para explicarlo, pero a partir de una cierta utilización de la red, básicamente se queman más Ethereum que los que se generan por día. Eso sucede a partir de 14 GWay. A partir de esa utilización de la red, que hoy estamos un poquito por abajo, o sea que se generan nuevos Ethereum, pero 10 veces menos que los que se generaban en Proof of Work. eh, a partir de ese nivel de utilización de la red, se quema más de lo que se genera por día, haciendo que el Ethereum siempre sea, digamos, más escaso, por así decirlo. Esa, digamos, sería la segunda consecuencia importante. ¿Y por qué sucedió esto? Esto lo aclaro rápidamente. Porque la minería, al ser intensiva, requiere que vos le des más premio al minero, porque es muy posible que ponga a minar computadoras y que tarde muchísimo en que le toque un bloque a minar, y tiene que pagar la luz, tiene que pagar las GPUs, tiene que pagar la infraestructura para refrigerar los equipos. Todas esas cosas hacen que el premio por bloque en Proof of Work tienda a ser mayor que el que necesitas en Proof of Stake, que es simplemente una máquina prendida. Entonces también por eso se pudo hacer ese cambio con respecto a la emisión del Ether. Claro, bien. Sabes que la semana pasada estuve en Santiago y en la presentación inicial que hablaban un poco de esto, había una comparación que era como lo que se usaba energía antes, era como un edificio, ¿viste el edificio este que está no Sí, sé si en el Arabia, Burj bueno, el que es altísimo? Khalifa, Sí, sí. bueno, eso era lo que se usaba energía y ahora lo que se usa es lo que sería en la altura de un tornillo. O sea, nada, re La chiquito. altura de un tornillo, sí. Sí, re loco. Esa comparación es muy gráfica cuando la vi dije, no, wow, o sea, es mucho lo que se bajó. Pero bueno, algo sacrificás, ¿no? Con esa bajada. Lo que te iba a preguntar es, ¿qué pensás vos de todo lo que se dice? Porque bueno, por algo Bitcoin sigue usando Proof of Work y tiene sus fundamentos. Sí. Bueno, ¿qué pensás? ¿Se sacrifica seguridad? ¿Se sacrifica descentralización? Porque algo también que se dice que como los stakers tienen capital para aportar, bueno, se puede llegar a centralizar. ¿Qué opinás vos de eso? ¿Es una forma de consenso suficientemente segura o descentralizada? Bueno, si hay algo que tiene, como mencionaba, de bueno Proof of Work, es que es su simplicidad. Entonces, de su simplicidad podemos sacar, digamos, que es mucho más fácil de auditar, ¿no? Y mucho más fácil de mantener también. Esa es la gran ventaja de Proof of Work. Y el motivo por el cual también Bitcoin lo sigue usando. Bitcoin también en general, nunca se planteó, digamos, como una blockchain de propósito general, o sea, para hacer todo, digamos, para tener contratos inteligentes, NFTs y demás. Se planteó para algo muy puntual, de hecho se sigue usando para lo mismo que planteó Satoshi, que es transferencia de valor y tenencia de valor. Por lo tanto, creo que es un enfoque, digamos, que no requiere tantos cambios. Y dentro de la propia comunidad no ocurren muchos cambios en Bitcoin en general. Ethereum, al ser de propósito general, como que tiende más a los cambios y se da, digamos, de una manera más natural el hecho de decir, bueno, vamos a cambiar de protocolo, ¿por qué no? Si podemos mejorar X cosa, cambiemos de protocolo.
Con respecto a lo de la descentralización, eso lo considero un mito. No creo que hoy en día con Proof of Stake esté menos descentralizado el sistema. Con la minería pasa exactamente igual. Normalmente, digamos, la minería requiere que se den una serie de factores para ser rentable, ¿no? Tener energía barata, bueno, varios factores. Y también se tiende a dar la concentración, digamos. Hay pools de minería que controlan una gran cantidad, digamos, de las redes. Lo mismo o algo similar pasa con Proof of Stake. Con Proof of Stake vos tenés pools o, por ejemplo, los exchange centralizados tienen, claro, un gran poder, digamos, sobre la red porque tienen mucho capital en la moneda. Pero el nivel de centralización que se da es por lo menos similar. Tampoco te diría como hay algunos que te dicen, no, la centralización es aún menor. No sé, no me atrevería a decirlo, o no tengo la justificación para decirlo, pero al menos me parece similar con respecto a, en un lugar, digamos, pones capital de otra manera, pero en Proof of Stake lo pones directamente con la moneda. Lo que sí te puedo decir, y que creo que tiene que ver con la descentralización, y eso sí es interesante, es que le das la posibilidad a más gente de poder correr un nodo porque no requiere, digamos, del uso intensivo de energía y no necesitas, digamos, estar en una parte concreta del planeta en donde la energía sea barata o sea fácil de obtener o lo que sea. Eso sí fomenta, digamos, a una descentralización. O sea, correr un nodo en Argentina, correr un nodo en España, correr un nodo en Alemania o en China, en términos energéticos da exactamente igual. Entonces, eso también potencia a más descentralización. Claro. Vos comentaste que tenías un nodo funcionando. Eh, Sí. ¿Qué tan difícil fue esta transformación? Digo, ¿tuviste que instalar una actualización? ¿Te llevó, bueno, vos estabas corriendo antes un nodo que era, supongo que no era un nodo minero, o sí, no lo Claro, sé. no, sí, no, no, Ok. no. Y ahora también, tu nodo no es tampoco minero, o validador, mejor dicho. Sí, La otra vez justamente, a ver, te hago esta pregunta a vos, a ver si tenés alguna opinión. Pero la otra vez estábamos debatiendo, hicimos un meetup en las oficinas de Mighty, y estamos sí. debatiendo cómo se llama ahora al proceso de minar, porque vos decís validar. Entonces, Vale. si un nodo, lo que antes era que un bloque estaba minado, ahora decís, bueno, un bloque está validado, pero suena raro porque en realidad la validación, Es otra a lo que se le cosa. dice la validación, claro, es otra cosa, es cuando vos transmitís tu bloque y lo empiezan a validar los otros nodos. Entonces, ¿cómo se le dice al nodo escrito? Sí, sí, Al como bloque, se perdón, le bloque dice, escrito. mm, se le dice que hiciste un proposal. Ok, O sea, que el validador hizo bloque una propuesto. proposición, Ok, un bloque, sí, sí, claro, que hizo una es proposición buena. de bloque, porque claro, la validación es en realidad un proceso continuo que vos también haces sobre otro, ¿no? Validás, digamos, que el bloque que propuso otro es correcto. Es buena, Entonces buena, sí, buena. La voy a hay anotar porque es algo. buena. Sí, en realidad no sé cuál es la palabra que se usa, pero a nivel técnico se dice eso, ¿no? Bloque propuesto. Tal cual, tal cual. Sí, Te agrego un par de cosas ahí que están buenas, las vi y me parece que están buenas para que queden. Una es, un poco hablando de lo que hablábamos de la descentralización, una de las cosas que decían del Proof of Stake en general, que cuando se arranca una cadena nueva con Proof of Stake, vos tenés que hacer como una preventa, que es lo que terminó pasando con Ethereum también. Pero, sí, y bueno, eso puede centralizar un poco, pero los que decían desde el lado de Ethereum es, nosotros ya pasamos por el Proof of Work. Lo bueno del Proof of Work es que distribuye las monedas como los mineros tienen sí, que venderlas para sostener su economía, hace que se exacto, sí. distribuya entre los usuarios, haya una mejor distribución. Entonces, bueno, en Ethereum, como pasaron por esa etapa, decía, bueno, puede ser una desventaja del Proof of Stake, pero nosotros como pasamos por el Proof of Work, zafamos. Eso decían ellos, por un lado. La otra que es re loca es Bueno, que, igual sí, hubo preventa en Ethereum, hubo tampoco es preventa. que. Bueno, pero Sí, lo que sí, decían es en el después, en el primer año, es como sí, que los sí, que prevendieron, o los mineros mismos, los que empezaron a tener ganancia por minería, la tenían que reventar para sostener su economía. No es que ganaban Ethers y se los guardaban, porque bueno, exacto. había que pagar las cuentas. Un poco eso, entonces bueno, se terminaba distribuyendo.
más. Eso decía, no estoy diciéndolo tampoco como que lo pensé, lo razoné y dije, es por esto. Lo otro que también, dos cosas medio locas. La segunda es más loca todavía. Decían que era menos detectable porque, nada, si vos vas a hacer un ataque en Bitcoin, tenés que comprarte un montón de equipo. Entonces, de repente, si ves a alguien que tiene una factura por un montón de Claro, equipos, decís, este chabón va a hacer un ataque. Lo decían sí, como una ventaja de Proof of Work, pero también lo decían como desventaja en el sentido de que si en algún momento van a perseguir a los que están haciendo minería, es tan fácil, entre comillas, fácil como pasar sí, un registro de calor por las casas claro. y donde ves que está como emitiendo un montón de calor, listo, este chabón está haciendo minería y acá a lo que es validación es como totalmente invisible, o sea, no tenés forma de Claro. detectar que hay una persona que está haciendo validación dentro de una casa. Sí, es cierto. O sea, de hecho, muchos mineros los encontraron por el consumo eléctrico, ¿no? Por la información de las compañías de electricidad. No pasaría en el caso de la validación, exacto. No, esto no sucede. De hecho, vos podés tener un nodo y podés tener conectados, nada, podés tener miles de validadores en un solo nodo y no necesitas tener varias máquinas ni siquiera. Claro, Es más simple todavía. es re loco y puede tener Sí. implicancias a futuro, porque bueno, hasta ahora, Bueno, digamos, sí, lo que termina siendo, y que creo que eso es algo que no está tan bueno, ¿no? También amplifica, digamos, la riqueza en aquellos que tienen más. Eso también sucede, ¿no? Porque vos, claro, vos tenés 32, vos sos el que está ganando más y no tenés, como vos decís, esa obligación de venderlo de manera inmediata, porque no tenés que cubrir nada, digamos. Así que no sé qué va a pasar con todo eso. Pero bueno, yo creo que cada uno tiene sus pros y sus contras. Yo concluiría eso, digamos, no lo dejaría tanto desde el lado de uno es más descentralizado que el otro o similar. Yo creo que cada uno tiene sus cosas negativas y sus cosas positivas. totalmente. Y bueno, ya para cerrar, y ya que hablaste de no sé qué va a pasar, ahora te voy a poner en un embrollo, porque vamos a hacer un poco de Dale. futurología. Y esto va a quedar grabado, así que voy a decir en Ok. algún momento, vino Emi, vino Coach y dijo que, pero nada, futurología, vamos a suponer, vamos a imaginar, ¿qué pensás que va a pasar en los próximos años con, más que nada relacionado con el merge, ¿no? Pues sabemos que Ethereum tiene otros cambios que obviamente le van a afectar y obviamente también podemos debatir un poco de eso o al menos imaginarnos que van a afectar algunos cambios, pero ¿lo ves como algo súper positivo para la red? ¿Pensás que Ethereum va a ser la herramienta en el futuro por este cambio? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves el futuro de Ethereum después del merge? Bueno, creo que para mucha gente que está, digamos, muy, eh, digamos, que le importa mucho, digamos, lo que está pasando con el clima, le quitó la justificación, digamos, de no trabajar, digamos, en Ethereum por el hecho del efecto que tiene. Eso me parece súper positivo. A nivel NFTs, sé que hay mucha gente que tenía ese concern. No lo sé, digamos, en otras áreas, pero creo que eso va a hacer, digamos, que el merge sea positivo. Y después, por otro lado, creo que también va a impactar bastante esto con tiempo, ¿no? Del mismo modo que los halvings de BTC terminan impactando en el precio, por ejemplo, de BTC, el hecho de la baja de la emisión del Ether va a terminar impactando también en el precio a futuro, ¿no? Estamos hablando de largo plazo. Pero para darte una métrica así rápida, mira, desde el día del merge se generaron 11.200 Ether. Bien, desde el día del merge. Si estuviéramos en Proof of Work, o sea, de 11.200 se generado 240.000 Ether a fecha abismal. Sí, tenemos una prácticamente, sí, 10 veces menos. Eh, sí, así que, digamos, como para que se visualice, digamos, el cambio, digamos, que puede haber en ese sentido. Yo creo que es positivo. Yo lo veo como algo positivo el merge. Pará, y te Sí. pregunto ahí, y en lo personal, vos que estás con el arte, en NFT, supongo que también habrá afectado a los fees, que estuve revisando el gas, con el gas tracker, que by the way me la enseñaste vos, el gas tracker, así que lo-
te voy a agradecer por Ok. esto, lo uso un montón ahora. Pero lo que es el gas price está por debajo de los 10 Gigaway, que si hubiese sido hace unos meses, creo que era un éxito para la Sí, compra-venta muy de bajo. NFTs. Hoy está bajo. ¿Cómo afecta la vida del artista eso? Porque por un lado decís, bueno, pagás menos comisión, pero también está como medio desinflado, me parece, hoy el mercado. ¿Cómo te afectó a vos el tema este del merge y el precio actual? Sí. Bueno, en realidad, digamos, desde el punto de vista operativo, buenísimo, ¿no? Porque pagás menos. Efectivamente, pagás menos, por ejemplo, para hacer un mint. Pero es cierto que estamos en un bear market, o sea, estamos en un mercado en el que, digamos, tampoco hay demasiado movimiento. De todos modos, un análisis que me pareció interesante que vi los últimos días es que el nivel de transacciones en realidad no bajó demasiado. Lo que está pasando también es que los desarrolladores estamos aprendiendo a hacer smart contracts bastante más optimizados que hace un tiempo. eh, y mucha operatoria cara se movió a capa 2, que eso es un tema para otro, lo tenés para otro Ya podcast, tenemos si como tres o querés. cuatro armados con esto. Sí, sí, varios, ¿no? De DAO, capa 2 y demás. Em, Así que, digamos, es como una mezcla entre el merge, yo creo que no impactó demasiado en eso. Si ves la métrica, de hecho, de cuánto venía de G-Way, vas a ver números bastante similares pre-merge en el último mes con respecto a lo que pasa, a lo que pasa ahora. No impactó mucho en ese sentido, porque el tiempo de los bloques es prácticamente igual. Ahora son 12 segundos fijos, bien, que puedes meter la misma cantidad de transacciones que antes metías con entre 13 y 15 segundos. Hay un cambio, ¿no? Un cambio, digamos, positivo, pero no se vio reflejado demasiado en el gas. Pero Claro, sí, hoy día está muy barato el gas. hay que aprovechar. Compren el arte de Coach ahora, entonces. Bueno, y hablando de eso, primero, bueno, agradecerte, Sí. Emi, un montón, impecable. Gracias por haber participado en esta primera entrega del podcast. Bueno, y dejanos si querés tus redes, compartir cómo te pueden contactar, dónde pueden encontrar tu arte también, si querés contar un poco de eso. Dale, no, paso, digamos, el lugar central que hoy en día se usa, que es Twitter, es guión bajo, mi Twitter es guión bajo K0CH, La hiciste guión bajo difícil, la coach, hiciste con difícil. la hice muy difícil. No, de hecho era porque no estaba mi nombre, de hecho eso quedó porque no estaba disponible coach hacia Claro. secas, entonces se fue Era coach o complicando. coach, así que si no me das Eh, el alias, te lo hago como Tal pueda. cual. Genial. Bueno, gracias, Emi. Te estaremos contactando seguramente para alguno de los temas estos que quedaron pendientes. Pero bueno, un placer. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Siempre ustedes saben que me gusta hablar de estos temas, así que nada, súper contento. Excelente. Y bueno, te invitamos a la gente a suscribirse, a seguirnos, a que nos dejen en los comentarios, sobre todo, en qué fecha fue que salió la Bitcoin Chain, que no teníamos la fecha exacta, así que si nos quieren dejar en los comentarios pueden aportar. Y qué consecuencias tuvieron con el merge. También los invitamos a que nos cuenten qué les pareció, si los afectó, si no nos afectó. Y nos vemos en la próxima entrega. Muchas gracias.